¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos WM. Muchas veces, cuando somos presos de la injusticia, o vemos que los resultados de nuestros esfuerzos por hacer lo correcto no son correspondidos, tendemos a deprimirnos y también a compararnos con los demás. Y de estos efectos, observamos que aquellos que se empecinan en hacer el mal, en beneficio propio, parecen estar mejor que aquellos que hacen el bien. Entonces emerge la pregunta: ¿por qué le va bien a aquel que hace el mal? Para esto necesitaremos abarcarlo en diferentes aspectos. El primero viene con la relación de Dios y el ser humano, y nos apoyaremos en una de las más bellas parábolas de Jesucristo, que como siempre son nuevas y actuales, y tienen algo positivo que ofrecer, pues fueron creadas para trascender en el tiempo. La parábola a la cual me refiero es la del Hijo Pródigo, en la cual Jesucristo nos da la explicación que buscamos. La primera es que al ser hijos adoptivos de Dios, tenemos derecho en automático a una herencia. Somos millonarios dueños de un patrimonio sustancioso, pues somos hijos del Rey del Universo. Y Dios, como buen Padre, da todo lo que posee a aquel que ama, pues la caridad perfecta es el desprendimiento total. Y además tiene otra característica. Nosotros, al ya existir, y como parte de la prueba, podemos disponer de esa fortuna cuando querramos, ya sea en esta vida o en la eterna. Entonces, aquel que se aleja de Dios necesariamente deja de lado la búsqueda de los tesoros eternos, y los reemplaza por los bienes mundanos. Pues el ser humano trabaja y desea solo aquello a lo cual está enfocado su corazón. Y es por eso que cualquiera de nosotros podemos disponer los tesoros que teníamos reservados para la eternidad, y malgastarlos en esta vida. Y Dios lo permite, pues los administradores de esa heredad somos nosotros. Somos libres para trazar nuestro destino. Aparte, si Dios observa que su Hijo libremente disfruta de esta vida y no se preocupa por las demás personas que le rodean, como el insensato en la parábola del rico y Lázaro, entonces le permite disfrutar de este aspecto tan mundano. Pues lo que el pecador quiere cuesta a precio de los tesoros que se pierden en el cielo. Y todo esto a costa de regresar, en el mejor de los casos, como el hijo pródigo, rodeado de miseria espiritual, y así por lo menos tratar de recomponer lo perdido si la persona se arrepiente. O por otro lado, en el peor de los casos, tristemente terminar como el rico de la parábola de Lázaro, es decir, en el infierno. Pero alguien preguntará: ¿cómo es posible que una herencia tan grande se pueda malgastar tan fácilmente en bagatelas? Pues sí, desgraciadamente la imprudencia, la falta de pericia y la ignorancia en cuanto al manejo de los bienes abunda. Y por lo tanto los patrimonios, ya sean terrenales o eternos, se pueden malgastar por casi nada o nada. Pues si no somos fieles en lo poco, jamás seremos fieles en lo mucho. Y si no, observen el ejemplo de Esaú, que vendió sus derechos de primogénito por una pieza de pan y un plato de lentejas. El ser humano es capaz con sus actos de volar tan alto como el águila, y al mismo tiempo podemos terminar arrastrándonos por el suelo. O también, somos capaces de desperdiciar fortunas, así como de generar riquezas con esfuerzo y sacrificio. De eso se compone la libertad, de la posibilidad de cambiar el entorno ya sea para bien o para mal. Ahora, ¿por qué se pierden las fortunas? Los bienes eternos se malgastan, ya sea por la desesperación, la ignorancia y el pecado, que generan poco o nada de respeto a las cosas de Dios. Es por eso que Esaú no supo soportar el hambre y el cansancio, que estos dos aspectos por sí mismos son recetas infalibles para generar la desesperación. En cuanto a su interior, se observa que Esaú no se preparó interiormente para soportar la adversidad. Era preso de sus pasiones y falta de carácter. Además, pensó solo en sí mismo. No respetó su dignidad como hijo mayor
y solo quería saciar su carestía momentánea y nada más. Entonces, si al estar en una simple situación adversa fue capaz de dilapidar su fortuna, ¿cómo podría haber sido digno de los bienes mayores que se le tenían reservados a lo largo de su existencia? Y este es el contexto diario al cual se ve inmerso la humanidad. Dejamos a un lado nuestras ganancias y las desperdiciamos sin misericordia. Y tristemente, la mayoría de nosotros desaprovechamos hasta aquello que habíamos ganado. Pues si alguien acumula los tesoros del cielo, pero al final de su existencia se aleja de Dios, puede echar en saco roto su propia vida, pues no solamente se trata de tener, sino de conservar lo que ya se tiene. Pues solo aquellos que perseveran hasta el final son aquellos que disponen de los bienes eternos. Por otro lado, otro de los aspectos que influyen para el que hace mal se vea beneficiado es que existen dos clases de personas, los hijos de la luz y los hijos de este mundo. Ya que el talento que Dios otorga puede ser usado para el bien y para el mal. Pues puede haber personas que utilizan sus dones para afectar a los demás y otros para beneficiar a su entorno. ¿Cuántas personas utilizan los bienes participables como la ciencia y la sabiduría humana y la utilizan para acumular los bienes incomunicables como el dinero o las posesiones de los demás? Pues podemos ser malos mayordomos de los bienes que se nos fueron encomendados, de los cuales somos simples administradores. Pues se vería ridículo que el administrador de una empresa se sintiera el dueño de la misma. El dinero que pasa por sus manos tiene la encomienda de cuidarlo, de saberlo utilizar, pues dará cuentas al final de la jornada. Es por eso que debemos ser suaves como palomas y astutos como serpientes, pues siempre hay personas listas para afectar a los demás, pues el mundo está lleno de engaños. Es por eso que no debemos caer en la desesperación o caer en las oportunidades fáciles que se nos presenten. Hay que ser claros, pues cuando algo es demasiado bueno para ser cierto, lo más seguro es que no lo sea. Y disculpen este ejemplo comparativo, pero en la naturaleza, los animales que son más fáciles de cazar son aquellos que tienen disminuidas sus fuerzas, ya sea por enfermedad o porque se distrajeron, al no medir el peligro o por ser una cría. Y lo mismo pasa en la selva de la vida. Solamente que los que roban, engañan y estafan buscan la desesperación, la ingenuidad, la inocencia, la buena fe, la que no se analiza, para poder aprovecharse de los demás y al hacerlo obtienen beneficios inmediatos. Pero nunca serán eternos, pues todo se paga en esta vida, aun y la persona se haya arrepentido. Pues Dios perdona los pecados, pero nunca los deja sin castigo. Hay una frase que dice, haz, acá vendrás. Es decir, al morir, habrá un juicio personal. Y por más que escapemos de la justicia humana, no podremos escapar de la justicia divina. Así que aquel que hace el mal terminará pagando por sus culpas ante todo esto. Entonces, ¿dónde está la ganancia de haber hecho la maldad? Si toda la realización humana terminará en la nada. De manera que la relación de las personas se ve afectada por la falta de amor y por los deseos mundanos, lo que ocasiona el pecado, que hace ver al prójimo no como alguien con la misma dignidad, sino como un objeto de cual podemos disponer a cualquier momento. El siguiente aspecto son las percepciones negativas de los juicios que hacemos hacia los demás, que hace que se incremente la inseguridad y la insatisfacción que anidan en el carácter de las personas, pues hacemos falsos juicios de las situaciones externas. La mayoría, cuando nos comparamos o cuando nos deprimimos, creemos que el otro es mejor que nosotros, que le va excelente, y que nosotros tenemos el fracaso tatuado en el ser. Pero no es así. No hay corazón desocupado. Todos cargamos penas, pecados, fracasos, momentos incómodos, insatisfacciones, y entre más nos acercamos al mundo, nos daremos cuenta de que nos volveremos sus esclavos.
que será necesario trabajar duro para poder alcanzar las metas, que habrá más responsabilidades, que existirá mucha competencia, y que cuando por fin se alcance la estabilidad, tarde que temprano, llegarán las pruebas y las dificultades. Si no, observen cualquier biografía de algún famoso o famosa, ya sea histórico o de la farándula, y descubrirán 5 aspectos generales que englobarán su vida. El primero es el inicio de su existencia, la búsqueda por mejorar y del inicio del camino al éxito plagado de problemas y de sacrificios. El segundo, la estabilidad que surge al alcanzar sus objetivos. Un tercero que es el clímax, que es cuando alcanza la plenitud. Y es ahí donde existe el peligro de perder el piso. Un cuarto es la decadencia, pues una vez que llegaste a la cima, lo que le sigue será descender. Y en ese descenso, solo quedará voltear hacia atrás para observar el pasado, contemplando la cima que por un instante estuvo bajo sus pies. Y un quinto, que será la caída y el olvido, última parada en el tren de la prosperidad humana. No quiero decir con esto que debemos ser conformistas, pues Dios jamás quiere que dejemos de luchar. Recordemos que Dios vomita la tibieza. Así que Dios quiere que nuestra ambición la dirijamos a los bienes eternos. Es por eso que los deseos de progresar deben de dirigirse para maximizar la gloria de Dios en esta vida. Y al hacerlo, acumularemos ese tesoro que no pierde su valor, que nadie lo puede quitar, que será eterno, que nos completará de todas las formas posibles. Porque Jesucristo es muy enfático al decir que acumulemos mejor un tesoro en el cielo. Y también dice que por servir al dinero dejamos de servir a Dios. Y por lo tanto, al amar el dinero, dejamos de acumular la riqueza que automáticamente nos haría felices a perpetuidad. Otro aspecto es la falta de análisis de lo eterno. Pues no queremos ver que la vida es corta, y que tarde que temprano dejaremos todos los bienes perecederos que acumulamos. Es algo tan obvio, pues vemos a nuestro alrededor cómo se acaban los poderes y la fortuna, cómo pasan de mano, ya sea por la muerte, la enfermedad o la estafa. Todo tiende a decaer. Y el que no lo crea, que solo mire los panteones y verán que estarán repletos de personas que tuvieron poder y riqueza, pero que el tiempo se encargó de dejar a un lado. Y aún deseamos el mundo a pesar de ver las señales, pues nuestra ambición y necesidades internas nos ciegan a la verdad. Y así vivimos nuestra existencia en una ironía deslumbradora, sufriendo por lo que dejaremos en esta vida e ignorando aquello que debemos llevar a la eternidad. Otro punto es la falta de medir el justo valor de las acciones humanas, pues forjamos nuestra realidad creyendo que las cosas nos harán felices, cuando el mundo es tan pequeño para la felicidad humana, que el mero hecho de contemplar la riqueza mundana es una pérdida de tiempo en el camino de la santidad. Las cosas, el dinero, el poder, la fama o la belleza son bienes perecederos, que si no se administran bien, terminarán devorando a aquel que las posea. Nos vamos creando juicios falsos basados en idealismos que no tienen contrariedades. Soñar no cuesta nada. Pero, una vez que se alcanzan y vemos su realidad, observamos que aquello que soñamos no era, y que más tarde terminan oprimiendo a aquel que se sacrificó por alcanzarlas. Pues todos los bienes mundanos tienen 3 características. La primera es que no son eternos, ya que tienden a desgastarse y a autodestruirse, pues el tiempo todo lo destruye. La segunda es que no son completos, pues siempre le falta algo a las cosas, siempre hay un defecto, siempre hay una fisura. La tercera es que siempre tiene contrariedades, pues existen los problemas para mantener una correcta función de las cosas. Alguien mal la deseará, y por lo tanto nos los pueden arrebatar en un instante. Además,
Aquel que ansía solamente el mundo, se parece a esos botes que luchan en la noche obscura de la vanidad, esperando llegar a la meta prometida, que si no se logró en ese día, mañana se realizará. Pero la verdad es que siempre esa meta no será esquiva, pues el mismo tiempo va rezagando lo que antes fue pleno, y todo lo que logremos quedará después de nuestra partida para alguien más o para el basurero. Por eso, debemos trabajar por lo que vale la pena, pues lo que se escribe en la eternidad es lo que realmente existe, porque bien dicen que de aquí no somos, que partiremos de esta realidad, y si es así, ¿de qué sirve sufrir por lo que dejaremos? Porque es bueno trabajar y formar un patrimonio. Pero lo que más nos conviene es que Dios Padre nos lo otorgue de acuerdo a su voluntad, porque significa que Dios te lo va a otorgar porque tiene la posibilidad de mejorar y la posibilidad de vencer las tentaciones que las cosas mundanas generan. Pues Él sabe lo que nos conviene y de lo que somos capaces, ya que nos conoce desde el principio. Y miren que todo lo que vale la pena en la vida viene aprobado por la voluntad de Dios Padre, y que eso cuesta muchos sacrificios, pues para lograrlo se necesita la fe, la esperanza y la caridad. Porque el mundo ya tiene un camino trazado, ya se sabe qué va a pasar. No es especial, pues todo se nos volverá polvo en nuestras manos. Pero aquel que espera con fe a una patria eterna, nutre su esperanza con la posibilidad de la inmortalidad, y ejerce la caridad como acción vivificante, que cumplirá la voluntad de Dios, y eso es grandeza. Pues la persona auténtica es la que busca trascender a la muerte, aquel que impregna la eternidad en sus acciones, aquel que sabe que en su corazón el amor de Dios va generando fruto, pues descubre que la dignidad que Dios otorga a la persona es el principal tesoro que se tiene. Por eso, si miramos que alguien triunfa haciendo el mal, recuerden una sola frase: por un rato. Esa es la frase del mundo, porque por un momento tendrás algo. Y ese rato costó dejar al lado las leyes de Dios para lograrlo. Y por más que sea valioso, no se comparará con los tesoros del cielo que se tienen reservados a aquellos que luchen por llevar a Dios a los demás. En cambio, el que hace el bien, que recuerde la frase, para la eternidad. Porque los bienes serán eternos. Por eso, si vemos que el bien tarda en dar sus frutos, que los caminos del cielo son lentos y difíciles, habrá que tener paciencia, a esperar a ver resultados. Pues al hacerlo, una vez cumplido el tiempo designado, comprenderemos que la paz y la gracia santificante son más valiosos que todos los bienes que este mundo puede otorgar. Hasta aquí este video. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.